En este vídeo voy a intentar dar respuesta a una serie de preguntas que me formulasteis tal como os solicité en el ejercicio que os mandé relativas a la unidad de trabajo número 7, y en este caso son preguntas que van todas en relación a los procedimientos de descontaminación. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes preguntas, no voy a leerlas ahora mismo. Antes de nada, lo que voy a hacer es dar un repaso general por lo que son los diferentes procedimientos de descontaminación, ¿vale? Y una vez visto esto, pues ya volveremos a las preguntas para ir contestando una a una, si es que no han sido contestadas ya, con la explicación que voy a pasar. Bueno, lo primero, comentar que todos estos procesos entran dentro de lo que es un proceso global que se denomina proceso de descontaminación, cuyo objetivo es eliminar en mayor o menor grado los agentes biológicos presentes en un utensilio, en unas superficies. Y es importante resaltar esto de mayor o menor grado, porque todos estos procesos son procesos de descontaminación, pero dependiendo del grado de descontaminación perseguido, pues vamos a realizar un procedimiento u otro. Así, según vemos en este esquema, la operación de limpieza es la operación que menos grado de descontaminación consigue. Luego, si queremos ir un paso más, tenemos que realizar una desinfección, en el que se aumenta eliminar una mayor parte de agentes biológicos, y el proceso con mayor grado de descontaminación es la esterilización. Bueno, pues comenzamos con la limpieza. La limpieza, todos sabemos lo que es, aplicado en concreto a la limpieza de superficies o de objetos o utensilios en agentes biológicos, pues consiste en el arrastre, en eliminar los restos orgánicos e inorgánicos de una superficie o de un objeto. ¿Para qué? Para eliminar así el reservorio que permite la supervivencia y multiplicación de los microorganismos. Todos ya sabemos que los microorganismos, los agentes biológicos, necesitan de un medio, de un reservorio para poder crecer, para poder subsistir, para poder multiplicarse. Pues bien, si eliminamos mediante este procedimiento de limpieza, eliminamos ese reservorio, pues nos vamos a asegurar de que los microorganismos no van a crecer. Con la limpieza no vamos a tener la certeza absoluta de que vamos a eliminar todos los agentes biológicos. De hecho, no se eliminan todos los agentes biológicos, pero a veces sí que puede ser un procedimiento suficiente para asegurarnos que eliminamos el agente biológico que nos interesa. Todos conocemos las recomendaciones del lavado de manos frecuente, recomendación para la lucha contra el COVID-19, y es que con el lavado de manos con agua y jabón, una recomendación que realiza la OMS y las diferentes autoridades sanitarias, pues con esta operación de limpieza nos aseguramos que vamos a poder eliminar el virus que provoca el COVID-19. ¿Vale? O sea que en este caso la limpieza pues sí que sería efectiva, por ejemplo, para la eliminación del COVID-19. Pero como digo, no siempre nos va a asegurar la eliminación de todos los agentes biológicos. Si queremos aumentar el grado de descontaminación, pues ya nos tenemos que ir a un procedimiento de desinfección. Procedimiento de desinfección que puede ser un proceso térmico, puede ser un proceso con uso de productos químicos o mediante radiación. Bien, ¿qué vamos a conseguir con la desinfección? Con la desinfección lo que vamos a conseguir es la eliminación de todo tipo de microorganismos. ¿Qué diferencia hay con la esterilización? Bien, pues la diferencia principal es que, como digo, con la desinfección conseguimos la destrucción de los microorganismos, pero no de las esporas. Sin embargo, con la esterilización sí que vamos a conseguir la eliminación de los microorganismos y las esporas. Las esporas, quiero recordar que son agentes biológicos unicelulares producidos por hongos, bacterias o plantas, y cuya función tienen una función de mecanismo
de supervivencia, mecanismo de defensa, utilizado por ejemplo por las bacterias. Producen unas esporas, que son, como digo, un mecanismo de defensa. En esa espora está como latente la bacteria. La espora es capaz de aguantar unas condiciones ambientales mucho más críticas, mucho más elevadas que podría aguantar la bacteria. Por ejemplo, puede aguantar temperaturas superiores. Entonces la bacteria está ahí latente en forma de espora, y cuando las condiciones ambientales vuelven a ser las adecuadas, pues a partir de la espora se produce nuevamente la bacteria, ¿vale? Bien, pues con el procedimiento de desinfección, como digo, vamos a conseguir la eliminación de microorganismos, pero no de sus esporas. Con la esterilización, sí. Bueno, y dentro de los procedimientos de desinfección, pues tenemos procesos térmicos, pasteurización, uberización, que son procesos en este caso utilizados básicamente en productos alimenticios, en zumos, en leche, etcétera. También tenemos como procedimiento de desinfección uso de productos químicos, alcoholes, peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, hipoclorito, normalmente lejía, compuestos fenólicos, etcétera, o la radiación. También volviendo al tema del COVID-19, pues vemos cómo la desinfección de todas las superficies se recomienda hacerla con una disolución de hipoclorito, con una disolución de lejía. Pues con esto también nos aseguramos que eliminamos el virus del COVID-19. Vale, esto respecto a los procedimientos de desinfección, y ya en los procedimientos que ofrecen el mayor grado de descontaminación son los procedimientos de esterilización. Importante, vuelvo a remarcar, con los procedimientos de esterilización conseguimos la eliminación tanto de los microorganismos como de las esporas. Tenemos diferentes procesos de esterilización. También hay procesos térmicos, autoclave. El procedimiento de autoclave es el más utilizado en los laboratorios de microbiología. Todos los laboratorios de microbiología cuentan con un equipo de autoclave, que es mediante vapor de agua a alta temperatura y presión. Esas condiciones hacen que se destruyan los agentes biológicos. También se puede realizar, en vez de con vapor de agua, con calor seco. Ambos serían procesos térmicos. También, al igual que en el caso de la desinfección, se pueden utilizar productos químicos, pero en este caso todavía más agresivos, como el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es común, también aparece en la desinfección. Esto en forma de gases. Y también se puede utilizar la radiación. Rayos gamma, que son unos rayos muy energéticos que destruyen totalmente toda la materia viva, microondas o rayos ultravioleta. Por ejemplo, también ha salido en relación al COVID la utilización o no de rayos ultravioleta. Y no sé si habréis visto por ahí algún artículo o alguna noticia en el que se desaconseja la utilización de rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta destruyen el virus del COVID-19. Lo que pasa, y ahí viene la desaconsejación, una palabra un poco rara, bueno, pero que no se aconseja la utilización de rayos ultravioleta, aunque sí destruyan el virus, pero lo que no se aconseja es utilizarlos en tu propio cuerpo, ya que puede ser perjudicial. Eso debe de ser por unos métodos totalmente controlados, y no se aconseja para la desinfección, la esterilización del propio cuerpo, que en todo caso también sería sobre la superficie, no afectarían al interior del cuerpo, o sea que no valdría como método de curación, ¿vale? Esto está totalmente desaconsejado. Pero como para superficies, como digo, los rayos ultravioleta sí que pueden eliminar el virus del COVID-19. Bien, pues vistos ya los diferentes procesos de descontaminación, vamos a volver a las preguntas, las voy leyendo, algunas ya creo que han quedado contestadas, otras pues las iremos. Bien, uno de vosotros me mandó la pregunta, la primera, decía tal que así: no me queda clara la diferencia entre desinfección y esterilización. Bueno, yo creo que lo hemos comentado suficientemente. Con la desinfección conseguimos la destrucción de microorganismos, y con la esterilización conseguimos la destrucción de microorganismos y de esporas y sus esporas.
Con la esterilización conseguimos la destrucción, la eliminación de todos los agentes biológicos. Vale. Pregunta número 2. Decía o dice, realmente se entiende todo, pero si tuviera dudas serían las definiciones del apéndice 2, que son los procedimientos de descontaminación, y los métodos de esterilización, y tampoco entiendo bien las tablas. Bueno, pues lo único que creo que no hemos comentado son las tablas, y es que para el proceso de autoclave y de calor seco, pues en los apuntes venían unas tablas donde se recogía para una serie de valores de temperatura el tiempo que hay que someter ese objeto o esa superficie que queremos esterilizar a esa temperatura. ¿Cuánto tiempo debemos someterlo? Por ejemplo, en un autoclave, pues sería a qué temperatura programamos el autoclave y cuánto tiempo va a estar funcionando el autoclave. Bien, ¿por qué surge esto de las tablas? ¿Por qué hay diferentes valores? Bueno, lo que está claro es que conforme vamos aumentando la temperatura, pues no va a ser necesario que esté tanto tiempo para destruir a los agentes biológicos. Si nosotros lo tenemos a partir de una cierta temperatura que ya empieza la destrucción, pues conforme vamos aumentando, cada vez el tiempo necesario en el que va a tener que estar ese objeto dentro del autoclave, por ejemplo, pues va a ser menor, porque las condiciones son más fuertes. ¿Vale? Pues de ahí las tablas tanto para el autoclave como para calor seco. Ya digo, relacionan a qué temperatura, cuánto tiempo tenemos que tener los objetos bajo ese procedimiento de esterilización. Estos son tablas obtenidas a partir de datos experimentales, ¿vale? Luego, la pregunta número 3 decía, en la esterilización por vapor y en la de calor seco, ¿en qué influye el tiempo? Bueno, pues lo acabamos de comentar. Conforme aumenta el tiempo, nos vamos a asegurar que se destruye más cantidad de microorganismos. Y, a su vez, conforme aumenta la temperatura, pues vamos a necesitar menos tiempo para destruir esa misma cantidad de microorganismos, ¿vale? Así influye el tiempo. Luego, la pregunta número 4, en el apéndice 2, que ya digo que es el apéndice de procedimientos de descontaminación y desinfección, ¿cómo sabemos qué procedimiento hay que realizar o se realizan todos? ¿Sabes? Esto depende de varias cosas. Lo primero que depende es del objetivo, de qué perseguimos nosotros, qué perseguimos con ese procedimiento. Hay veces que lo único que nos interesa y no es necesario ir más allá es realizar una limpieza, ¿vale? En ciertas, no sé, se me ocurre una industria, por ejemplo, un matadero de aves, pues en todas las superficies lo que se va a hacer es una limpieza o una desinfección. Pero normalmente no se hace esterilización. En un laboratorio de microbiología que cuando tratemos una muestra con agentes biológicos no puede contaminarse con otro tipo de agentes biológicos, pues todos los utensilios, todo el material de laboratorio hay que pasarlo por autoclave antes de manipular, ¿vale? Entonces depende de qué persigamos nosotros. De ahí vamos a elegir un procedimiento u otro. Y luego también hay cuestiones operativas. Hemos visto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con la desinfección hemos visto la pasteurización, por ejemplo, o el uso de sustancias químicas, de ciertas sustancias químicas, como puede ser la lejía, ciertos alcoholes, compuestos fenólicos, etc. ¿Cuándo vamos a elegir uno u otro? Pues bueno, está claro que si yo lo que quiero es realizar una desinfección de un producto alimentario, por ejemplo un zumo, pues no voy a hacerlo con lejía, porque lo que estaría haciendo es que no haciéndolo apto para el consumo humano. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es una pasteurización. Entonces, yo creo que con ese ejemplo, pues también queda claro, dependiendo del tipo de materia que queremos también desinfectar o descontaminar, pues se va a realizar un procedimiento u otro. También puede ser, no sé, en autoclave, también puede ser que ciertos materiales se vean deteriorados por acción del vapor de agua en autoclave. Entonces, a lo mejor utilizaremos un procedimiento de calor seco en el que no se utiliza vapor de agua, ¿vale? Dependiendo de la materia, del objeto que queramos descontaminar, pues utilizaremos un procedimiento u otro. O sea que tenemos dos cosas. Según el objetivo que nosotros perseguimos, según el grado de descontaminación que nosotros necesitamos,
sería una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para elegir un procedimiento u otro, y según el tipo de objeto o material que tenemos que descontaminar. Bien, la pregunta número 5 dice: en los procesos térmicos de desinfección, ya que no se extiende la funcionalidad de ellos ni los tipos, sería un tema interesante ampliar. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficientemente de los procesos térmicos de desinfección. Si de todas maneras queda alguna duda más, pues lo vamos viendo. El proceso térmico de desinfección está en la pasteurización y la uberización. De todas maneras tenéis mucha bibliografía al respecto si hacéis una búsqueda por internet, pero como digo, si tenéis alguna duda en concreto, pues me lo preguntéis. Y la pregunta número 6 decía así: mi pregunta no sé si está relacionada con el tema o no, pero me ha surgido la cuestión de que en el apéndice 2 no habla de esterilización y salen unas tablas con temperaturas bastante elevadas para eliminar los agentes biológicos. Mi pregunta es: ¿cómo se necesitan esas temperaturas? Y hoy en día, con el tema del COVID-19, nos dicen que con una temperatura de unos 35 grados el virus muere, ¿o no se considera agente biológico el COVID-19? Es decir, lo que pregunta aquí es: si nos dicen que el COVID-19 a 35 grados muere, ¿por qué luego aparecen en las tablas para hacer la esterilización unas temperaturas bastante más elevadas, de 100 y pico grados? Bueno, lo primero decir que no está comprobado que a los 35 grados el virus del COVID-19 muera, ¿vale? De hecho, me parece que hay zonas en el planeta donde hay transmisión y ahora mismo están en verano, no sé si llegan a esas temperaturas, pero en fin, esto, como digo, todavía no está comprobado. Me parece que lo comprobaremos este verano nosotros mismos, aunque también va a depender de muchas otras cosas, pero bueno, como digo, esto no está comprobado, pero el caso es, vamos a imaginar que a 35 grados, en este caso el COVID-19 muriese, ¿vale? ¿Por qué se recomienda, en las tablas aparecen unas temperaturas mayores? Bueno, recordad que estamos hablando, estas tablas aparecían en los procesos de autoclave y de calor seco, estamos hablando de esterilización. Lo que queremos conseguir con la esterilización es tener la certeza absoluta de que eliminamos todos los agentes biológicos. Que el COVID-19 o que un agente en concreto a los 35 grados fuese destruido no quiere decir que haya otros agentes biológicos que no se destruyan. Por tanto, para hacer una esterilización debemos asegurarnos de que todos los agentes biológicos son destruidos, y esto, como digo, se determina experimentalmente. Entonces se ha comprobado que a esas temperaturas durante esos tiempos pues se consigue una buena esterilización, se consigue la destrucción total de los agentes biológicos, microorganismos y esporas. Y ese sería el motivo. De todas maneras, por ahondar un poco más en esto de los 35 grados del COVID-19, como digo, no está comprobado, y en todo caso, también, cuando se habla de aumento de temperatura en relación al COVID-19, lo que tenemos la esperanza, yo al menos tengo la esperanza, es de que cuando vaya aumentando el calor, pues la transmisión se vea dificultada, ¿vale? La transmisión de la enfermedad se vea dificultada porque el virus a esas temperaturas, pues quizás no tenga tanta fuerza, ¿vale? Entonces, una cosa es que el virus pueda tener menos efectividad, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, esto lo estoy diciendo también sin muchísimo conocimiento, porque como comprenderéis, no soy experto yo en COVID-19. Pero creo que el aumento de temperatura se refiere más bien respecto al COVID-19 en que la transmisión pues, va a ser más difícil, se piensa que será más difícil a temperaturas elevadas, más que a 35 grados a esa temperatura el virus muera al instante, ¿vale? Si le da esa temperatura. Y bueno, con esto creo que quedan respondidas estas preguntas. De todas maneras, como siempre, si tenéis alguna duda más, me lo decís.